Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias exclusivas para afiliados, a las que estamos encantadísimos de que asistáis. En esta ocasión tenemos el inmenso privilegio de contar con Francisco Contreras, que va a impartir una conferencia sobre el suicidio demográfico en España. Francisco José Contreras, que no necesita presentación porque seguro que todos le conocéis, pero bueno, voy a hacer un pequeño repaso sobre su impresionante biografía. Es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, autor de 11 libros individuales y coordinador de 8 colectivos, entre los que vamos a mencionar algunos, como por ejemplo La fragilidad de la libertad, una defensa del liberalismo conservador, La filosofía del derecho en la historia, Nueva izquierda y cristianismo, o Kant y la guerra. Ha sido galardonado con numerosos premios, como por ejemplo el Diego de Covarrubias, el Ángel Olavarría, el Legaz La Cambra o el Premio Cristianismo y Libertad. Pero sobre todo y ante todo, Francisco José Contreras es diputado de Vox por Sevilla, lo cual es un inmenso honor para nosotros. Francisco José Contreras defiende sus planteamientos, que son los de Vox, con valentía, con firmeza y con argumentos sólidos. Combate la ley de memoria democrática, con la que la izquierda pretende imponer su visión partidista y sectaria sobre la historia reciente de España, aborda sin complejos asuntos sociales que nos están imponiendo desde la izquierda, como la eutanasia, que considera, sin ambages, lo que es un suicidio asistido. Y también argumenta en contra de la inmigración ilegal o el feminismo radical, que atacan la familia y los valores tradicionales. Francisco Contreras denuncia siempre con datos y con argumentos todas esas falsedades del feminismo tóxico, que no reconoce que Occidente es una isla de respeto a la mujer en un océano de culturas misóginas, y que en España se está buscando y se está intentando y se está consiguiendo, en cierta medida, enfrentar a los hombres con las mujeres y terminar con la igualdad de todos ante la ley, lo que repercute también directamente en las familias y en la natalidad, asunto del que nos va a hablar hoy. Porque hoy vamos a tener el privilegio de escuchar una exposición que sin duda va a ser brillante sobre la situación demográfica que estamos padeciendo en España, las causas profundas de que hayamos llegado hasta aquí, la perversa influencia de las ideologías feministas, ecologistas, en esta situación, las falsas soluciones que nos ofrecen las élites y que él os va a detallar perfectamente, y también nos va a explicar con toda claridad la forma de afrontar con realismo, con eficacia, con sentido común y con valores este grave problema al que nos enfrentamos. Y sin más, cedo la palabra a Francisco José Contreras, agradeciéndole muchísimo que esté hoy aquí con nosotros. Espero que todos disfrutemos de esta excepcional conferencia. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, querida Ana. Y vamos a abordar el tema sin más dilación. Un tema muy importante. Me parece que se ha aludido al suicidio demográfico de España en el título de la conferencia. Entonces, se me ocurre que a algunos quizás les puede haber sonado tremendista o innecesariamente dramática esta expresión suicidio demográfico de España. Espero en el curso de esta charla convencerles de que la expresión no es en absoluto exagerada
y realmente nos enfrentamos a un problema existencial, a un problema en el que está en juego la supervivencia misma de la nación española. Por tanto, eso es un tema que nos debe ocupar a los de Vox, porque a mí me parece que Vox viene a ser la canalización política del instinto de conservación nacional, ¿no? Ahora bien, si preguntásemos a cualquier español, incluso a cualquier afiliado de Vox, ¿en qué forma está en peligro, de qué formas está en peligro la supervivencia de España?, pues probablemente muchos aludirían a los separatismos, por ejemplo, y dirían que está en peligro la supervivencia política de España. Y es cierto, se acordarían del año 2017, por ejemplo, el golpe de los separatistas catalanes. ¿Quién sabe lo que hubiera podido ocurrir de no ser por la providencial intervención televisiva de Su Majestad el Rey el 3 de octubre, ¿no? Y más allá de lo sucedido en 2017, lo cierto es que desde hace décadas se está produciendo un vaciamiento gradual de soberanía española hacia arriba, hacia las instituciones europeas. Ya muchas decisiones importantes no vienen simplemente prefabricadas de Bruselas, pero también hacia abajo, hacia comunidades autónomas que intentan funcionar como pseudoestados. Entonces, sin embargo, hay una forma de amenaza a la supervivencia de España que no se refiere, quiero decir, no amenaza su supervivencia política, sino su misma supervivencia biológica, supervivencia física, diríamos, de los españoles. Y este es precisamente el invierno demográfico o el suicidio demográfico. Y la diferencia entre ambas, además, quiero decir, la amenaza a la supervivencia política que puede representar el separatismo y la amenaza a la supervivencia biológica que representa el invierno demográfico, es que en realidad la primera es más fácil de parar que la segunda. Para, en fin, triunfar sobre los separatismos no va a ser fácil, pero en fin, el día que consigamos convencer a una mayoría de españoles de que lo mejor es la unidad nacional, si consiguiéramos cambiar la Constitución para terminar con las comunidades autónomas o al menos recortarles algunas de las competencias a través de las cuales han inculcado los nacionalistas en algunas regiones durante décadas el odio a España, pues bien, el problema estaría resuelto. Ahora bien, con el suicidio demográfico no ocurre esto. El problema del suicidio demográfico es que se generan tendencias a largo plazo que es muy difícil corregir. Algunos han comparado el rumbo demográfico de una nación a la trayectoria de un pesado petrolero. Un petrolero no puede hacer giros bruscos, ¿no? La trayectoria de un petrolero solo puede corregirse muy lentamente. Pues igual ocurre con la demografía. En la demografía no caben improvisaciones. Se consolidan tendencias a largo plazo que es muy difícil corregir. Quiero decir, especialmente cuando la fecundidad cae por debajo de ciertos umbrales. Algunos demógrafos, como Jan Sobotka, han hablado de una trampa de la baja fecundidad. Es decir, habría una especie de umbral de irreversibilidad por debajo del cual se activarían mecanismos de retroalimentación que harían imposible la recuperación. Por ejemplo, si el pool de mujeres en edad fértil de una nación disminuye más allá de cierto nivel, llegará un momento en que, aunque de pronto, por arte de magia, todas las mujeres del país decidieran tener 5 hijos en lugar de ninguno, ya sería demasiado tarde, porque habría demasiado pocas mujeres en edad fértil. Es como si cayéramos en un pozo del que ya no se puede salir, ¿no? Bien, yo no acepto que haya un umbral de irreversibilidad. En todo caso, no creo que nosotros lo hayamos atravesado todavía, aunque nuestra natalidad, y adelanto el dato fundamental que me gustaría retuvieran hoy, nuestra fecundidad en este momento es inferior a 1,2 hijos por mujer, inferior a 1,2 en las españolas nativas. Si añadimos a las extranjeras residentes, pues pasaríamos a 1,25 hijos por mujer. En cualquier caso, estamos como un 40-45% por debajo de la tasa de reemplazo generacional.
es decir, el número de hijos que es necesario tener para simplemente ir recambiando las generaciones. Las generaciones son 2,1 hijos por mujer. Por tanto, la promoción de españoles que están naciendo en 2022 será un 40-45% más reducida en número que la de sus padres. Esa es nuestra dramática situación. Ya digo, no acepto que sea irreversible, porque además, por ejemplo, algún país de Europa Oriental en este momento nos está demostrando que no es irreversible. Hungría, concretamente, había caído tan bajo como nosotros en 2010, estaba en 1,2 hijos por mujer, y en una década, aplicando políticas que veremos al final de esta charla, ha conseguido subir de nuevo hasta 1,56 hijos por mujer. Bueno, vamos a ir proyectando algunos gráficos. Entonces, la primera que quería mostrarles es esta evolución histórica del total de nacimientos en España, ¿no? Observamos cómo, bueno, la natalidad, digamos, que se había mantenido en realidad durante todo el siglo XX entre 600.000 y 700.000 nacimientos al año, pues se desploma a partir de finales de los 70 hasta, digamos, entre el año 80 y el año 98, caemos a menos de 400.000 nacimientos al año. Entonces, desde el año 81, como se ve aquí, en el año 81 ya caímos por debajo de la tasa de reemplazo generacional, ya perdimos la cota de los 2,1 hijos por mujer, que nunca más hemos recuperado. Bien, es cierto que se produce, como se ve aquí, en la parte derecha de la gráfica, a partir del año 98 se produce cierto repunte, pero aquí es muy importante el desglose entre los nacimientos en el total de población residente y los nacimientos de madres españolas autóctonas. Vemos que la curva azul representaría el total de nacimientos, ¿no? En tanto que la curva roja se refiere a los nacidos de madre española. Vemos que ese repunte de natalidad que hubo en la primera década del siglo XXI se debió casi exclusivamente a la llegada de unos 5 millones de inmigrantes entre 1998 y 2008, inmigrantes que tienen una fecundidad superior a los españoles. Fecundidad cultural, por supuesto, nunca hablo de fecundidad biológica, ganas de tener hijos, ¿no? En cambio, el número de hijos que tenían las españolas nativas apenas subió en ese periodo. Y a partir de 2008 pues, se inicia un nuevo desplome, al cual no se le ve fin todavía. Y en este momento, concretamente, el último dato, 2020, son 340.000 nacimientos en total, pero solo 244.000 nacimientos de madre española. Como dice Alejandro Macarrón, de la Fundación Renacimiento Demográfico, hacía siglos que no nacían en España tan pocos niños. Tendríamos que remontarnos al siglo XVII para encontrar un número de nacimientos anuales tan bajo, ¿no? Con la diferencia de que la población española en los siglos XVII y XVIII, por supuesto, era varias veces inferior a la actual. Por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda del gráfico cómo en la década de 1860 pues nacían en España 600 y pico mil niños al año. Ahora estamos en 340.000, casi la mitad, y de ellos solo 244.000 de madre española. Claro, la diferencia es que en 1860 había en España, como se ve aquí abajo, 15,6 millones de habitantes. La población era 3 veces inferior a la nuestra. Es decir, con una población 3 veces inferior, estaban naciendo el doble de niños que en la actualidad. Y también me interesa mucho la comparación con el momento terrible de nuestra historia reciente, la Guerra Civil, 36-39. Bueno, pues en el peor momento de la Guerra Civil, el año 39, el peor momento de efectos demográficos, quiero decir, cuando tocó fondo la natalidad por la guerra, pues bien, nacieron pese a todo más niños aquel año, 419.000, que en 2020. Vamos a ver otra gráfica. Quiero avanzar y no consigo avanzar. Perdón, porque... ¿Cómo?
Bien, ya estamos en la siguiente gráfica. Bueno, ¿cuál es el resultado de este hundimiento de la natalidad? Aquí, en esta gráfica, vemos la pirámide demográfica española del año 1950. Bien, como vemos, era una verdadera pirámide, tenía realmente forma de pirámide. Es cierto que aquí se nota la muesca de la caída de la natalidad en la Guerra Civil, es decir, en 1950 había menos niños entre 10 y 15 años, porque se había producido una bajada de nacimientos, lógicamente, entre 10 y 15 años antes, durante nuestra Guerra Civil, pero por lo demás, la gráfica tiene forma de una verdadera pirámide, es decir, ancha en los tramos inferiores y se van estrechando a medida que avanza la edad, o sea, muchos más jóvenes que viejos. En cambio, en la siguiente, a ver si esta vez consigo pasarla, en la siguiente gráfica vemos la forma de nuestra pirámide demográfica actual, que ya no es una pirámide, ahora digamos que tiene la forma de una mujer de caderas anchas, ¿no? Porque los tramos más numerosos, los tramos de edad más numerosos son los de la zona intermedia de la pirámide, es decir, los cuarentones, como se ve aquí, y los cincuentones. De lo que hay más en este momento es gente entre los 40 y los 60 años de edad. Claro, esos somos los boomers, los nacidos durante el baby boom, es decir, digamos, la edad de oro demográfica española, el momento en que nacieron más niños en España, de los años 50, los años 60 y la primera mitad de los años 70 del siglo XX. En los que nacimos en ese periodo ahora tenemos entre 40 y 60 años. Y bien, ya se comprende cuál va a ser el problema. Cuando esas promociones tan numerosas, la mayoría de los cuales todavía estamos en edad laboral, lleguemos a la edad de jubilación dentro de 5, 10, 15 años, vamos a tener un verdadero problema de sostenibilidad del estado de bienestar, porque no va a haber contribuyentes suficientes para sostener las pensiones, para sostener el gasto sanitario que se multiplica siempre en una sociedad de viejos. Es lo que se ve aquí, lo estrechos que son, ¿verdad? Lo estrechos que son los tramos inferiores de la pirámide, es decir, los pocos jóvenes que hay en España. En realidad nos falta como la mitad de jóvenes. Proyectemos imaginariamente el perfil, ¿verdad?, que tendría que haber si la pirámide siguiera siendo piramidal. Pues nos falta todo esto. Nos falta todo esto. Es decir, este vacío refleja los millones o decenas de millones de jóvenes que simplemente no llegaron a ser engendrados. No llegaron a ser engendrados. Se ha calculado que en este momento hay en España más de 3 millones menos de personas entre los 20 y los 40 años de edad que hace solamente 20 años. En 20 años hemos perdido 3 millones de veinteañeros y treintañeros. Los hemos perdido no porque hayan muerto, sino porque no fueron engendrados, como dije antes, ¿no? Pues bien, los veinteañeros y treintañeros son la columna vertebral de una sociedad. En esa etapa es cuando se es más productivo, cuando se es más dinámico, cuando se está dispuesto a asumir riesgos, es la edad en que se engendran niños, y es a lo que aludí antes, ¿no? Como se va contrayendo el pool de personas en edad fértil, sobre todo de mujeres en edad fértil, porque el periodo de fertilidad de la mujer, obviamente, es más reducido que el del varón. Entonces tenemos un muy grave problema con esto. En la siguiente gráfica, en la siguiente gráfica vemos lo dramática que ha llegado a ser la situación en algunas provincias. La situación demográfica es especialmente grave en todo el cuadrante noroccidental de España, o sea, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria y Castilla y León. Lo cual no significa que sea positiva en el resto de España. Yo creo que en el cuadrante noroccidental tenemos como un laboratorio que nos permite ver de manera anticipada lo que 10, 15 años después va a terminar ocurriendo en el conjunto de España. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la situación es tremenda en Zamora. Aquí tenemos las cifras de Zamora del año 2020. Españoles autóctonos murieron 4,7 por cada español autóctono que nacía. 4,7 muertes por nacimiento. Y si añadimos los extranjeros, pues bien, apenas mejoran las cifras, serían 4,1 muertes por nacimiento. En Orense es apenas un poco mejor, 4,3 por nacimiento, muertes por nacimiento. En León, 4 muertes por nacimiento. Vemos aquí, pues, 10, 15 provincias
en las que se produjeron en 2020 más de 2 muertes de españoles autóctonos por nacimiento. Pero como digo, no es que la cosa esté bien en el resto de España, porque aquí lo que vemos a la derecha es las cifras, digamos, del promedio español, y bien encontramos 1,9 muertes de españoles nativos por cada nacimiento de españoles nativos, ¿no? En el año 2020. Es cierto que es un año un poco atípico, o bastante atípico, por la sobremortalidad debida al COVID. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, y aquí vemos cómo España ya está perdiendo población desde hace unos años, y el decrecimiento vegetativo, es decir, el plus de muertes respecto a los nacimientos, se va agudizando con el paso de los años, ¿no? Y en los 2 últimos años ha sido tremendo. Es decir, tenemos en el año 2020 223.000 más muertes que nacimientos de españoles autóctonos, 152.000 si contamos a los extranjeros residentes, y en 2021 188.000 más muertes que nacimientos. Es decir, en solo 2 años, 2020-2021, hemos tenido un decrecimiento vegetativo, en lo que se refiere a españoles autóctonos, de 411.000 personas. Hemos perdido casi medio millón de personas, españoles autóctonos, en solo 2 años. Por comparar, pensemos que en nuestra guerra civil de 3 años hubo 270.000 bajas. Hemos tenido más bajas en 2 años, 411.000, que tuvimos en 3 años de guerra civil. Vamos a ver la siguiente gráfica. Claro, aquí lo que vemos son los efectos a largo plazo de todas estas tendencias, ¿no? La columna azul es la población española en 1977, la columna roja la población española actual en 2020, la amarilla cómo serán las cosas en 2060 y la morada cómo serán las cosas en 2100, de persistir las tendencias actuales. Bueno, a la izquierda vemos la población total. Ahora estaríamos en un máximo de población total de 38,7 millones de españoles autóctonos, pero para 2060 ya habremos perdido 10 millones, estaremos en 28 millones, y para 2100 estaremos en 16,2 millones. Es decir, es un rumbo que apunta claramente a la extinción. Pero mucho antes de la extinción se producirá la insostenibilidad socioeconómica por envejecimiento de la población. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, comparando la estructura de edades o analizando la estructura de edades de nuestra población en el año 2060, que es la columna amarilla. Vemos que en 2060 habrá 12,4 millones de españoles por encima de los 65 años de edad y 12,9 entre 20 y 64 años. Esto significa habrá tantos jubilados como personas en edad de cotizar, de los cuales ya sabemos que no todos cotizan porque siempre hay un porcentaje de paro endémico en España. Bien, una sociedad con esa estructura de edades, a mi parecer, es insostenible. Es decir, no habrá forma de sostener el gasto en sanidad o el gasto en pensiones de jubilación. Bien, entonces, pasemos a otra cuestión. Sí, las causas. Esta es la situación, esta es la gravedad de la situación. ¿Cuáles son las causas de este hundimiento de la natalidad? Lo que yo he notado, porque hace años que vengo ocupándome del tema, aunque no tanto como la persona a la que citaba antes, Alejandro Macarrón, que yo creo que es el verdadero pionero y el paladín de la lucha contra el invierno demográfico en España, es el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico. Lo que venimos detectando cuando opinamos sobre el tema son 2 cosas, porque nuestra experiencia es parecida, ¿no? En primer lugar, que no hay conciencia del problema en la sociedad española. No hay conciencia. Por ejemplo, el CIS pregunta periódicamente a los españoles sobre lo que consideran los problemas más graves del país, suele ser el primero el paro, etc. Jamás aparece la cuestión demográfica entre las preocupaciones de los españoles, pero es que cuando escribimos sobre el tema, pues bien, los artículos tienen pocas visitas. Cuando sacamos el asunto en redes sociales, los tweets tienen muy pocos retweets, es decir, el asunto no interesa. La gente parece que no quiere pensar sobre esto. Y si alguna vez conseguimos suscitar el diálogo sobre el invierno demográfico,
Sistemáticamente nos encontramos con la opinión según la cual nuestra baja natalidad se debería a circunstancias socioeconómicas, condicionantes socioeconómicos. La gente dice, claro, ¿cómo vas a tener niños con salarios tan bajos, con una tasa de paro como la que tenemos, o con contratos tan precarios como los que se nos dan, etcétera, etcétera? Bueno, yo quiero adelantar una de mis tesis principales, es mi opinión, y es que el hundimiento de la natalidad no se debe primordialmente a factores socioeconómicos, aunque estos pueden tener alguna incidencia, pero no son la causa principal. Si lo fueran, no se entiende cómo nuestros padres y abuelos, con salarios varias veces inferiores, tuvieron 3-4 veces más hijos que nosotros a lo largo del siglo XX. Si la causa es la precariedad laboral, no se entiende por qué los funcionarios en la actualidad tienen tan pocos hijos como los empleados por cuenta ajena, cuando los funcionarios no tienen precariedad laboral. Si la causa es socioeconómica, no se entiende por qué Luxemburgo, el país más rico de Europa, tiene una fecundidad de 1,3 hijos por mujer. Es verdad que es un poquito más alta que la nuestra, es una décima más alta que la nuestra. Si la causa es la falta de ayudas sociales suficientes, no se entiende por qué Suiza, Austria, Alemania, que están entre los estados del bienestar más generosos del mundo, los que dan más ayudas, tienen una natalidad apenas un poquito más alta que la nuestra, 1,4, 1,5 hijos por mujer, ¿no? Claro, algunos dicen, de acuerdo, los salarios de nuestros abuelos eran muy inferiores, pero es que entonces todo era más barato, etcétera. Es decir, el poder adquisitivo era superior. Bien, eso tampoco es cierto, y por ilustrarlo con alguna gráfica, pues aquí tenemos esta, ¿no? El número de meses de salario que costaba una vivienda en 1990 y en 2016. Bueno, pues en 2016 necesitabas, y esto en el sueldo medio del español, ¿no? Un español necesitaba invertir menos parte de su sueldo en comprar vivienda en 2016 que en 1990. Hemos ganado poder adquisitivo a pesar de las dificultades económicas de los últimos 10-12 años. A ver la siguiente gráfica. Sí, bueno, aquí tenemos la evolución del PIB per cápita en España desde 1975. Bueno, pues es impresionante el rumbo ascendente. Realmente el crecimiento económico en España ha sido muy notable en los últimos 45 años. Sin embargo, en 1975, donde arranca la serie, la fecundidad era de 2,7 hijos por mujer. En 2019, donde termina, había caído hasta los 1,2 hijos por mujer, a pesar de que el PIB se había multiplicado varias veces. Y bueno, es cierto, claro, aquí se nota la depresión de la curva a partir de 2008, claro, de la crisis tremenda de 2008 y años siguientes, pero más que desplomarse, digamos que la curva entra en una meseta de la cual empezamos a salir de 2015, 2016 y tal. Y sin embargo, la fecundidad no se recuperó. Esta mejoría de los últimos años no se ha traducido en una mejora de la fecundidad. Antes, al contrario. Otra cosa que tampoco se explica, por seguir, si la causa es una causa socioeconómica, es por qué los únicos países que siguen teniendo una natalidad muy alta, por cierto, son países no del mundo islámico, como la gente tiende a pensar, sino de África Central, son países como Mali, como Nigeria, como Sudán, etcétera, son precisamente los países más pobres del mundo. Es casi el mundo al revés, para lo esperable según la teoría socioeconómica, como causa de la infranatalidad. No, son precisamente los países más pobres del mundo los que tienen el récord mundial en natalidad, y casi viceversa, no exactamente, pero en buena medida también lo contrario. Singapur es uno de los países más ricos del mundo, tiene la segunda natalidad más baja del mundo. La más baja es Corea del Sur, con 0,9 hijos mujer, y Singapur está en 1 hijo por mujer, ¿no? Y tiene el PIB per cápita más alto del mundo, Singapur. Luego, la causa no es de carácter socioeconómico. Quería decir algo sobre el mundo islámico, porque existe este mito de la supernatalidad islámica, que solo es parcialmente cierto. En realidad, las tasas de natalidad también están cayendo a toda velocidad en el mundo islámico, están cayendo en el mundo en general, pero el mundo islámico no es una excepción. Ahora bien, en esto de la demografía se cumple aquello de en el país de los ciegos el tuerto es rey.
Y claro, aunque estén cayendo las tasas en Argelia y en Marruecos, siguen siendo mucho más altas que las nuestras, lo cual les da ventaja sobre nosotros. En Argelia ahora mismo es de 3 hijos por mujer, pero es que venían de 4 o 5, y en Marruecos es de 2,4 hijos por mujer, ambas cayendo, pero todavía por encima del reemplazo generacional. En cualquier caso, nosotros estamos en 1,2. Luego Marruecos nos dobla en natalidad, y si tuviéramos aquí la gráfica de Marruecos, pues veríamos que tiene todavía forma de pirámide, ¿no? No como la nuestra, que está ya casi invertida. Por otra parte, a efectos de comparación Occidente-resto del mundo. Durante varios siglos, la demografía importó menos porque era tal la ventaja tecnológica, militar, económica de Occidente sobre el resto de civilizaciones que esto relativizaba la desventaja demográfica de Occidente. No importaba que los chinos fueran mucho más numerosos que los occidentales, porque es que los occidentales éramos inmensamente superiores en tecnología, en armamento, nuestra economía, etc. Por eso en 1840, por ejemplo, los franceses y los ingleses les basta enviar unos destacamentos de unos cientos de soldados para poner de rodillas en la guerra del opio al inmenso imperio chino, ¿no? China siempre ha sido el gigante demográfico de la humanidad. Ahora bien, esa ventaja tecnológica, económica, occidental se está recortando a toda prisa. El resto del mundo nos está atrapando, lo cual significa que el número vuelve a contar, la demografía vuelve a contar. Bien. O sea, el hecho de que seamos menos numerosos cada vez va a ser más relevante a efectos políticos y económicos. Bien, entonces, debemos afrontar los hechos, y el hecho, y que merece además reflexión y que suscita inquietud, es que somos la generación más rica de la historia. Somos la generación más rica de la historia, a pesar de las dificultades que hayamos podido tener en la última década, y a nivel mundial, por supuesto, somos la generación más rica de la historia, pero somos también la generación que menos hijos ha tenido en la historia, y en buena parte del mundo ya no se garantiza siquiera el reemplazo de las generaciones. Es decir, nunca en la historia de la humanidad se habían tenido tan pocos hijos, ni durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Esto es impresionante cuando uno ve las tasas de la Segunda Guerra Mundial en Europa devastada por la guerra. Europa bajo las bombas, la gente tenía más hijos de los que tenemos ahora, con el PIB per cápita más alto de nunca jamás, ¿no? Durante la peste negra, es decir, las circunstancias más adversas que podamos imaginar en España, en la invasión islámica, nunca se dejó de tener hijos a través de todas esas catástrofes. Ahora sí hemos dejado de tenerlos. Parecía que el instinto de conservación de la especie, digamos que venía de fábrica en la especie humana. En 200.000 años de historia de la especie humana nunca habíamos fallado en eso, en transmitir la vida, en garantizar el recambio generacional. Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, esto ya no está garantizado. Parece como si hubiéramos perdido el instinto de conservación. Estos días nos está asombrando y estamos admirando el heroísmo de los ucranianos que luchan frente a la bárbara, absolutamente injustificada agresión del régimen de Putin. Nos asombra que esos jóvenes de 20-25 años estén dispuestos a entregar la vida. Nos asombra porque conocemos, desgraciadamente, esas encuestas transnacionales en las que se comprueba que en muchos países de Europa Occidental, y España entre ellos, solo un 15-20% de la gente dice que estaría dispuesta a luchar, no ya a morir, a luchar por la defensa de sus países, ¿no? En Europa Oriental, en cambio, ese porcentaje sube hasta el 60-70%, lo estamos comprobando estos días en Ucrania. Pero esos jóvenes orientales que están dispuestos a morir, orientales ucranianos, que están dispuestos a morir por su patria, tampoco están dispuestos a transmitir la vida por su patria, porque la natalidad en Ucrania es tan baja como en España, es también de 1,2 hijos por mujer, con lo cual, digamos, algo muy tóxico, algo muy equivocado debe haber en la cosmovisión hegemónica en el Occidente actual para que se produzca un fenómeno de estas características, ¿no? Porque hayamos perdido hasta este punto el apetito de transmitir la vida. Y bien, ya
paso a mi hipótesis, y es que la causa no es primordialmente económica, sino que es más bien de carácter moral, de carácter cultural, de carácter intelectual o casi filosófico, si se quiere. Yo diría que la cosmovisión implícita en el sentido de que no siempre está totalmente explicitada en la mente de la persona, sino que está ahí como dada por supuesta, ¿no? La cosmovisión implícita del occidental medio es una concepción hedonista, el sentido de la vida estriba en disfrutar lo más posible de la vida, y presentista, es decir, es aquello de carpe diem. Nuestro verdadero lema, el lema vital, es carpe diem, coge el día, vive el presente, vive el momento, sácale el jugo al presente. El pasado no importa, el futuro importa menos todavía. El pasado no importa, lo vemos en la visión, ¿verdad? La visión de nuestra historia que se transmite en las escuelas, que transmite la cultura dominante. Nuestro pasado histórico como algo vergonzoso, como una larga noche de machismo, racismo, homofobia, etc. Esa es la visión que se está dando a nuestros jóvenes del pasado occidental. Sabemos cómo están cayendo las estatuas, incluso físicamente, en muchos países, ¿no? Por tanto, renegamos de nuestro pasado, pero también abolimos el futuro. Abolimos el futuro renunciando a transmitir la vida. Y una sociedad sin niños es una sociedad sin futuro. Max Stein ha dicho que la cultura europea actual es una present tense culture, es decir, una cultura que solo conjuga los verbos en tiempo presente. Recordemos aquello de Edmund Burke, que toda nación se basa en un contrato implícito entre los muertos, es decir, nuestros antepasados, la generación actual y los que todavía no han nacido, pasado, presente, futuro. Pues bien, parece que nosotros hemos roto ese contrato, hemos roto el contrato con los muertos, hemos roto el contrato con los que todavía no han nacido. Bien, voy a analizar a continuación algunas trampas intelectuales que nos tienden los progres para que no abordemos la cuestión en toda su profundidad y desde el ángulo pertinente. Uno de ellos es la moda del reto demográfico. Este gobierno se jacta de haber sido el primero en crear una Secretaría de Reto Demográfico, haber diseñado una estrategia nacional de reto demográfico, pero claro, ¿qué entienden ellos por reto demográfico? ¿O qué entienden los partidos del consenso progre por reto demográfico? Basta coger el documento, el tocho de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico. Pues bien, en sus decenas de páginas no aparece una sola vez la palabra familia, la palabra natalidad siquiera, la palabra padre, la palabra madre. Reto demográfico para ellos es el éxodo rural, el hecho de que, sobre todo los jóvenes de las provincias de la España interior, se trasladen a las grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades profesionales. Bien, y atención, yo no niego, nosotros no negamos que eso sea un problema. Claro que es un problema el éxodo rural, pero no es el problema demográfico fundamental. El problema demográfico fundamental es el hundimiento de la natalidad. Es el hundimiento de la natalidad, y no debemos permitir que ellos usen como cortina de humo la cuestión de la distribución territorial de la población. El problema no es tanto que los jóvenes de Soria o Teruel se vayan a Madrid, como que ni en Soria ni en Madrid nacen niños en número suficiente. Por supuesto, ambas cuestiones además están relacionadas. La Fundación Renacimiento Demográfico ha calculado que si se hubiese mantenido en Castilla y León la tasa de fecundidad que había en España a mediados de los 70, es decir, 2,7 hijos por mujer, pues bien, a pesar de que el 20% de los jóvenes de Castilla y León efectivamente dejan la comunidad autónoma en búsqueda de mejores horizontes, pues bien, a pesar de eso, aunque perdiese un 20% de sus jóvenes por éxodo tal, Castilla y León no estaría perdiendo población, como de hecho la está perdiendo desde hace 10 años, ¿no? Y no tendría la pirámide demográfica insostenible que exhibe en la actualidad. Por tanto, la clave es el hundimiento de la natalidad. ¿Qué más? He hablado del gobierno y de tal y sus cortinas de humo. Bien, yo estoy en la comisión, soy portavoz en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ahí he tenido varios diálogos con el señor Boya, por cierto, un señor educado,
nos trata con respeto, el señor Francisco Boya, secretario de Reto Demográfico. Cuando intento suscitar la cuestión de la natalidad, él siempre, bueno, el portavoz del PSOE, que es menos educado, perdón, me dice que no ataque a las mujeres, que deje de atacar a las mujeres. Hablar de natalidad es atacar a las mujeres. El señor Boya me dice que la cuestión de cuántos hijos se engendren y tal, que eso pertenece a la sagrada libertad de las mujeres. Es algo que afecta a la vida privada y, por tanto, ellos nunca van a entrar en eso. Bueno, entonces aquí topamos con otro dogma progre que pienso que debemos desmontar, debemos cuestionar. Es el dogma, vamos a ver cómo lo explico, el dogma de la, ¿cómo decir?, del muro de separación infranqueable entre la vida privada y la vida pública, la esfera privada y la esfera pública. Ellos dicen, y no solo lo dicen ellos, me temo que es un dogma pues, extendido en la mayoría de la sociedad española, la mayor parte de la sociedad española, que todos los estilos de vida privada valen lo mismo, que cómo organice cada uno su vida privada es algo que le incumbe exclusivamente a él, el Estado no debe meter sus narices en eso, y que tan valiosa es la opción del que decide tener 7 hijos como la del que decide no tener ninguno. Bien, vamos a ver, ese dogma, ya digo, debemos cuestionarlo. No existe en la realidad ese muro de separación entre la esfera pública y la privada. Las decisiones de vida privada tienen una repercusión sobre la vida pública. Claro que la decisión de cada mujer de tener hijos o no es sagrada en el sentido de que no se puede obligar a una mujer a tener hijos, claro. Pero si todas en uso de su sagrada libertad deciden no tener ninguno, pues bien, imaginemos la repercusión en la esfera pública. Simplemente ya no hay esfera pública, porque la sociedad desaparece. La sociedad desaparece por no reproducción, ¿no? Luego, en la realidad, ambas esferas están estrechamente conectadas. Por otra parte, una cosa, ¿cómo decir? La actitud actual del Estado y la ley frente a la cuestión de la familia, la reproducción, etc., es una actitud de absoluta neutralidad o indiferencia. No está igual como lo haga cada uno, da igual que tenga 7, que tenga 0, yo no me meto en la vida privada, dice el Estado. Bien, la alternativa a esa indiferencia suicida no es la intromisión coactiva, como intentan hacernos creer los progres. Lo ilustraré con un ejemplo que se va a entender enseguida. Hay una novela que se llama El cuento de la criada, muy famosa porque además han hecho una serie de televisión. La novela es de Margaret Atwood de los años 80. Y es una distopía, es una sociedad futura en la que hay un gravísimo problema de falta de niños, y entonces toman el poder unos fundamentalistas cristianos que cogen a las mujeres, las encierran en granjas y las obligan a tener un hijo cada año, y la que se niegue la matan. Bueno, aquí los progres, otra de las trampas de los progres, nos están recurriendo a la falacia del falso dilema, como si el dilema fuese o la indiferencia suicida del Estado y la ley actual frente a la infranatalidad, o el cuento de la criada, o la República de Gilead, en la que se encierra a las mujeres y coactivamente se los obliga a tener hijos. No exagero, o sea, los progres reaccionan así. Cuando uno habla del problema de natalidad, te dicen, ah, claro, tú querrías tener a las mujeres encerradas en la cocina y tal, como hace 100 años. Digo, no, mire usted, entre un extremo y otro, entre ese extremo ficticio que usted está dibujando, que nadie está proponiendo, nadie está hablando de obligar a las mujeres a tener hijos, y la neutralidad suicida actual, digo yo que habrá puntos intermedios razonables, ¿no? No se trata de obligar, pero sí se puede incentivar. Tú, desde el Estado y desde la ley, puedes contribuir a configurar un clima cultural pro familia y pro vida, un clima cultural en el que sea más probable que las mujeres libremente, las mujeres y los hombres, porque engendran las familias, no las mujeres solas, ¿no? Las mujeres y los hombres adopten libremente la decisión de tener hijos en número suficiente. No se trata de obligar, sino de incentivar. Esto es muy importante, y en fin, sobre esto de la neutralidad estatal es una cuestión filosófico-jurídica jugosa. Además, yo tiendo a pensar que en realidad nunca existe una auténtica neutralidad. El Estado siempre está incentivando por vías más o menos sutiles un estilo de vida u otro,
y en la actualidad el que se incentiva es precisamente el estilo de vida antifamiliar, el estilo de vida individualista, hedonista. Y bien, bueno, me he ocupado de estas cuestiones en el capítulo 5 de mi libro Una defensa del liberalismo conservador, y remito a quien esté interesado en esto. Bien, decíamos que la causa del hundimiento de la natalidad es sobre todo de carácter cultural, moral, y bien, uno de los factores, no puedo ocultarlo, me parece que es el hundimiento de la nupcialidad. El hundimiento de la nupcialidad, y lo podemos ver en la tasa, en el gráfico siguiente. Aquí no lo pone con letras, pero esta es la evolución de la curva de la tasa de nupcialidad, es decir, el número de bodas por 1000 habitantes y año en España. Y vemos cómo se ha desplomado desde unos 5,7 o así, en mediados de los 80, principios de los 90, hasta 3,3 en 2013, que es donde llega esta gráfica, pero desde 2013 se ha mantenido estable ahí como en 3,3. Es decir, la nupcialidad en España se ha hundido un 40% en 25 años. De hecho, el matrimonio está en vías de extinción en España. Antes decíamos que un poco la edad dorada, el periodo de máximo esplendor demográfico en España fueron los años 50, 60, 70. Bueno, en esa época en España estaban casados el 90% de los españoles mayores de 25 años. El 90%. Había una trayectoria vital típica. Uno se ennoviaba a los 18, a los 20 años, uno se casaba a los 25, 27, y a continuación uno tenía hijos. Los hijos, salvo que hubiera problemas de fertilidad, casi siempre venían los hijos, y además en número suficiente para garantizar el recambio generacional. Bien, hoy día ya no existe una trayectoria vital clásica. Esta trayectoria clásica más bien ha llegado a ser la excepción más que la regla, ¿no? La regla ahora es más bien la pareja de hecho. En realidad la pareja de hecho ha sustituido al matrimonio como, digamos, la fórmula estándar de vinculación de los sexos. Ahora bien, la pareja de hecho no es un sustituto funcional adecuado para el matrimonio a efectos demográficos, como se comprueba en la siguiente gráfica. Aquí vemos el nivel de fecundidad según la configuración familiar. Bueno, los matrimonios tampoco es que sea para tirar cohetes, pero los matrimonios tienen 1,8 hijos. Las parejas de hecho registradas 1,4, 4 décimas menos. Las parejas de hecho no registradas 1,2. Y las personas sin pareja 0,88, 0,9. Es decir, los matrimonios son más fecundos que las parejas de hecho, lo cual parece lógico porque evidentemente es más fácil adoptar la decisión irreversible de tener un hijo con un cónyuge que en principio es para toda la vida. Otra cosa es que después haya muchas separaciones, y precisamente ese es un fenómeno que confirma la impresión de desaparición del matrimonio que formulaba antes, ¿no? Es más fácil decidirse con un cónyuge que es para toda la vida que con un compañero sentimental pasajero. Este es uno de los factores que, a mi modo de ver, más ha contribuido al hundimiento de la natalidad. Después, por hablar de todo, debemos también decir que así como los matrimonios son más fecundos, también, digamos, configuran el marco óptimo. El matrimonio era el marco óptimo para el correcto desarrollo del niño. Esto es una verdad antropológica políticamente incorrecta que ya casi nadie se atreve a formular, porque pesa sobre ello una especie de veto implícito o de autocensura, pero aquí estamos para decir la verdad, y la verdad es que muchos estudios demuestran que los niños que se crían con su padre y madre biológicos, sobre todo si están casados entre sí, pues tienen mejores resultados escolares, tienen un nivel promedio de bienestar económico superior, tienen una menor probabilidad de incurrir en conductas antisociales como drogadicción, delincuencia juvenil, alcoholismo, etcétera, en la adolescencia. En fin, los estudios son bastante rotundos. Por ejemplo, se puede encontrar un metaestudio, o sea, un estudio de estudios en el libro de Fernando Pliego, Familia y Sociedad en Sociedades Democráticas, y los resultados son bastante concluyentes. Aquí en la gráfica lo que vemos es la probabilidad de que un niño sufra abuso sexual, ¿no? Pues vemos que donde la probabilidad es menor, pues eso, el padre y la madre biológicos casados entre sí, pues sería un valor 1,
por comparar, vemos que cuando se trata de la madre con un nuevo compañero sentimental, la probabilidad es 19 veces más alta, la probabilidad de que el niño sufra abuso sexual. Vamos a ver, aquí no se trata de juzgar a nadie en lo personal. Por eso, ya esto nadie se atreve a decirlo, es una verdad antropológica que hemos expulsado de nuestra conciencia porque tenemos miedo de ofender, porque tenemos que... nunca deberíamos tener miedo de la verdad y en ningún caso se trata de juzgar personalmente a nadie. Ya sabemos que la vida actual es muy complicada, pueden ser muchísimos los factores que le han impedido a uno tener, digamos, una vida familiar estable según el modelo clásico. Vaya eso por delante. Nadie debe sentirse juzgado individualmente. En todo caso, debemos condenarnos colectivamente como sociedad. No se puede condenar a ninguna persona, sino colectivamente como sociedad hemos conseguido expulsar de nuestra conciencia esta verdad antropológica, que el niño necesita a su padre y su madre. Y hemos creado un clima cultural en el que se hace cada vez más difícil, cada vez más improbable configurar una pareja estable, una familia estable. Yo siempre resumo esto diciendo que hemos pasado de un modelo familiar comunitarista e infantocéntrico a un modelo individualista y adultocéntrico. El modelo clásico era comunitarista porque la necesidad social de conservación del grupo prevalecía sobre la libertad amorosa individual. Es decir, los adultos disciplinaban sus relaciones amorosas en función de las necesidades de la sociedad en su conjunto, la necesidad de reproducir la especie, y también las necesidades de los niños, por eso digo infantocéntrico. Lo que necesita el niño es, en primer lugar, llegar a ser engendrado, cosa que es cada vez más improbable, y en segundo lugar, que el hombre y la mujer que lo engendraron después permanezcan juntos el tiempo necesario para criarlo. Ahora bien, ese tiempo en las circunstancias sociales actuales es como de unos 20 años, ¿no? Hasta que un niño empieza a volar por sí mismo. Para eso surgió la institución del matrimonio, para, digamos, consolidar, solidificar la pareja de hombre y mujer, para que durase lo suficiente de educar correctamente a los niños. Ahora estamos en un modelo individualista, porque ahora el nuevo absoluto es la libertad amorosa del individuo, para cambiar de pareja las veces que sean necesarias, y adultocéntrico, porque ahora ya no es el niño el que está en el centro, sino el adulto. Pero bueno, esta es mi visión, por cierto, una visión avalada por dos libros que me gustaría recomendar, dos libros recientes de dos mujeres, Mary Eberstadt, Primal Scream, y Gabriele Cubi, La generación abandonada. Aquí se explican bien cómo los niños han sido los grandes perdedores de la revolución sexual, la revolución familiar. Bueno, veo que se me acaba el tiempo. Voy a lo optimista, ya que después de haber dicho tantas cosas negativas, me voy a saltar un apartado, que es lo de la solución que tienen prevista los progres para el invierno demográfico. La solución que tienen prevista es la inmigración masiva. No es una solución, lo dejo simplemente ahí, ni en lo socioeconómico ni en lo cultural es la solución adecuada. Al contrario, va a agravar el problema. Quizás en el turno de preguntas podemos ampliar esto. También me voy a saltar el apartado en el que iba a hablar de cómo dos ideologías que son prácticamente religión de Estado en el momento actual, a saber el feminismo y el ecologismo radical, han tenido también un fuerte impacto antinatalista, porque el feminismo, sobre todo el feminismo de segunda ola, no el feminismo clásico, que era razonable, que pedía el voto para la mujer, la igualdad ante la ley, vale, eso era muy razonable, pero ya se consiguió en los años 60, a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, desde los años 60 tenemos un feminismo de segunda ola muy tóxico, que ve la maternidad y la familia como fuentes de opresión de la mujer. Por tanto, ambas deben ser combatidas, ¿no? Pues el feminismo es religión de Estado hoy día y se le inculca a los jóvenes por todas las vías, en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación. Esto, sin duda, ha tenido también un impacto en la natalidad. Y el ecologismo, pues igual, muchos jóvenes hoy en día están tomando la decisión de no tener hijos para minimizar su huella de carbono. Sobre el cambio climático, es un tema que me interesa mucho también, me gustaría hablar, pero lo haremos en otra charla. No es una amenaza existencial para la humanidad. Por cierto, lo que sí lo es el suicidio demográfico, no el cambio climático. Por terminar con optimismo, decíamos, no está todo perdido, algunos países de Europa oriental nos están mostrando el camino, nos están demostrando que es posible salir de ahí. Bueno, pues veamos, por ejemplo, el caso de Hungría. ¿Cómo lo está consiguiendo Hungría? Bueno, Hungría, para empezar, dedica pues, un 4,6% de su Producto Interior Bruto a la promoción de la familia y la natalidad. Es el doble del promedio europeo y es como 3-4 veces lo que dedicamos en España. No, en España lo que invertimos es en feminismo. Ya ha dicho el otro día Irene Montero que se van a dedicar 20.000 millones de euros
a feminismo, o sea, antinatalismo, ¿no? Hacemos exactamente lo contrario de lo que se hace en Hungría. Pero Hungría ha incidido sobre los dos factores que hemos visto que pueden influir sobre esto. El factor socioeconómico, pero también el factor cultural. El factor cultural, por ejemplo, a través de campañas de concienciación sobre la gravedad del invierno demográfico en la televisión pública. Campañas de, digamos, de revalorización de la familia, intentar mostrar la belleza de la familia, la belleza del matrimonio, la belleza de la familia estable a la gente en general, ¿no? Es decir, exactamente lo contrario de lo que se lleva 50 años haciendo aquí. El matrimonio como unión de hombre y mujer ha sido incluido en la Constitución, concretamente un artículo de la Constitución húngara dice que Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer establecida por decisión voluntaria y la familia como base de la supervivencia de la nación. Base de la supervivencia de la nación. Hungría, ¿cómo se dice? Apoyará el compromiso de tener hijos. En Hungría solo las parejas de hombre y mujer pueden adoptar hijos. En Hungría el presupuesto de promoción de la familia y la natalidad ha subido desde 3.400 millones de euros en 2010 a 7.900 millones de euros en 2020, y entre las medidas más interesantes están la del famoso préstamo de 30.000 euros, que puede parecer poco, pero es mucho para Hungría, un país más pobre que el nuestro. 30.000 euros que se conceden a cualquier matrimonio, hay que estar casado, cualquier matrimonio en el que la mujer tenga entre 18 y 40 años, o sea, esté en edad fértil. Se le da 30.000 euros para facilitar la adquisición de vivienda. Si llegan a tener 2 hijos, se les dispensa de la devolución de 1/3 del préstamo, y si llegan a tener 3 hijos, se les exime de la devolución de la totalidad del préstamo. Además, las mujeres que llegan al 4.º hijo quedan eximidas de por vida de pagar impuesto sobre la renta. Y bien, con estas medidas se han conseguido resultados realmente esperanzadores en todos los parámetros. Por ejemplo, el número de nacimientos anuales pasó de 90.335 en 2010 a 92.233 en 2020. Se dirá, bueno, es una mejora de solo 2.000, pero es que durante esos 10 años la población ha seguido cayendo, a consecuencia de la inercia negativa que se traía de antes. Lo que debemos mirar en realidad es el índice de fecundidad, y de fecundidad ha subido, como dije antes, de manera notable, desde 1,22 hijos por mujer en 2010 a 1,55 hijos por mujer en 2020. El número de abortos, no hemos hablado del aborto hasta ahora, cayó desde 40.400 en 2010 a 25.000 y pico en 2020. Recordemos que en España se estima que un 20% de los embarazos terminan en aborto. O sea, simplemente restringiendo el aborto, o con una ley a la polaca, por ejemplo, que solo permite el aborto en casos de verdadero peligro para la salud de la madre, pues recuperaremos de golpe un 20% de natalidad, ¿no? Los divorcios han caído desde 23.000 al año a 15.000 al año. Las bodas han subido desde 35.000 al año a 50.000 al año. Es decir, dijimos antes, aquí la nupcialidad se ha hundido un 40%, allí ha crecido un 40%. Los nacimientos dentro del matrimonio han subido del 52% al 61%, y el empleo femenino, ya frente a los progres que dicen, vosotros lo que queréis es encerrar a las mujeres en la cocina. No, en Hungría el empleo femenino ha subido desde un 54% a un 67% en ese periodo. Bueno, lo dejamos aquí, perdón, me he extendido más de la cuenta, pero gracias. Muchas gracias por tu magnífica conferencia, Francisco. Vamos a pasar a leer algunas cuestiones. Como no tenemos mucho tiempo, pues a pesar de que hay muchísimas preguntas, las vamos a intentar sintetizar en unas 4 o 5 y, bueno, pues contéstalas lo más escuetamente que puedas, y así, si podemos, incluimos alguna más. Gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, hay muchas preguntas, como hemos dicho, entonces vamos a tratar de resumirlo. Una concreta es la hace Juan Saavedra desde Gerona, sobre la seguridad social. Pregunta, ¿el envejecimiento de la población ejercerá más presión sobre nuestro sistema de la seguridad social? Bueno, lo he dicho.
evidentemente, si se invierte la pirámide demográfica, antes vimos la gráfica según la cual para 2060 ya habrá tantos jubilados como personas en edad de trabajar, pues salvo que haya un salto tecnológico milagroso que multiplique por 10 la productividad de cada trabajador, eso tampoco podemos excluirlo totalmente, pues salvo que haya milagros tecnológicos, yo creo que eso significa la insostenibilidad, es decir, vamos hacia el colapso por envejecimiento de la población y empezará por el colapso de la seguridad social. No es la única razón por la que es grave para un país tener pocos jóvenes, no es solo que falten cotizantes de seguridad social, pero sin duda es uno de los factores fundamentales, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gaspar de Huelva nos pregunta, ¿el suicidio demográfico está impulsado por las élites globalistas? Yo no creo que el suicidio demográfico esté impulsado por élite globalista alguna. Es cierto que en los años 70 la administración norteamericana produjo el informe Kissinger, que era como un diagnóstico de la situación de explosión demográfica que estaba viviendo el mundo en aquella época y medidas que se podrían adaptar para atemperar esa explosión demográfica. Esa inquietud, por cierto, era racional en ese momento porque efectivamente la población mundial estaba creciendo de manera realmente vertiginosa, sobre todo al disminuir mucho la mortalidad infantil, en los años 60, 70, ¿no? La ONU, sobre todo en el tercer mundo, ha contribuido a la difusión de la anticoncepción o incluso del aborto. Esto es así. El Fondo de Naciones Unidas para la Población, el UNFPA, es cierto. Pero como principio general soy poco partidario de desplazar a supuestas élites globalistas la responsabilidad que al final es de nuestra sociedad y de cada uno de nosotros. Es decir, no ha venido Soros a ponernos una pistola en la cabeza, a decirnos tengo un solo hijo, no tengas ninguno, ¿verdad? Al final lo hemos decidido nosotros, ciertamente en un clima cultural que desprestigiaba la maternidad y que incentivaba el estilo de vida individualista, hedonista, eso es cierto. Pero bueno, somos adultos al final para tomar nuestras decisiones. No externalicemos nuestra responsabilidad como individuos y como nación a lo que puedan decir las élites globalistas, que dicen algunas cosas que no tienen por qué ser vinculantes para nosotros. Bueno, luego hay muchas preguntas que van todas en una misma dirección. Entonces, bueno, las hemos agrupado. Tienen que ver con el miedo al gran reemplazo y al mismo el miedo al invierno demográfico. Básicamente, en síntesis, se podrían resumir en: hay que hacer una política que incentive la natalidad autóctona, es decir, la natalidad de los españoles frente a medidas para garantizar o mejorar la natalidad en general, teniendo en cuenta la población inmigrante. Es decir, hay que hacer una discriminación positiva a favor de los españoles. No sé si discriminación positiva, pero en todo caso hay que ser muy selectivos con la inmigración, desde luego. Los países de Europa Oriental, que digo, nos pueden servir como modelo, ellos lo formulan explícitamente como una alternativa a la vía que hemos seguido en Europa Occidental. Orbán, en su discurso, es muy claro, el presidente de Hungría, o el primer ministro, es muy claro, es decir, no queremos seguir el rumbo que han seguido ustedes. Ustedes han dejado de tener hijos, han abierto las fronteras a la inmigración y ahora tienen gravísimos problemas de asimilación de esa inmigración, problemas de choque cultural, problemas de choque de civilizaciones, y quien dude de lo que digo, pues que se dé una vuelta por la periferia de París o la periferia de Marsella, ¿no? No queremos eso, así que sabemos que la alternativa es conseguir que las húngaras vuelvan a tener hijos, conseguir que vuelvan a nacer niños húngaros, y en eso estamos. Vamos a empeñar todo el esfuerzo del Estado, la política, el derecho en promover la natalidad, y en cambio seremos muy selectivos en la inmigración. El problema de la inmigración masiva es que el inmigrante promedio tiene una cualificación profesional inferior, claramente inferior. Eso no significa que no pueda llegar a alguna inminencia, claro. Vienen algunos médicos hispanoamericanos, por ejemplo, que están muy bien formados, y es una excelente aportación, pero no son representativos del promedio de la inmigración. El inmigrante promedio tiene una baja cualificación profesional, por tanto va a estar en el paro. Es una gráfica que me hubiera gustado poner y al final no tuve tiempo de ponerla. Ahí está,
¿Dónde está esto? La línea roja es el porcentaje de paro de los inmigrantes africanos. La línea, ¿cuál es? La verde es la de los españoles. Como vemos, la de los inmigrantes africanos es el doble de paro que entre los españoles. O sea, la cualificación es tan baja que muchos van a estar en el paro y los que trabajan van a cobrar salarios bajos, por tanto van a pagar pocos impuestos, por tanto no son la solución para nuestro estado del bienestar en quiebra. Por dar un dato, en 2019 los extranjeros no europeos, que representan un 10% de la población residente en España, 10% de la población, pagaron solo un 3% del total de cotizaciones de seguridad social y un 1,4% del total de la recaudación del impuesto sobre la renta, siendo un 10% de la población contribuyen mucho menos al sostenimiento. En definitiva, consumen más servicios públicos, lógico, porque es una población económicamente débil, de lo que aportan a su financiación, lo que de ningún modo sale a cuenta a efectos de sostenimiento del estado de bienestar. Y ya digo que lo económico es quizás lo secundario, lo peor es el problema de la asimilabilidad cultural. El otro día en el Congreso cité un libro que me parece muy interesante y ojalá se traduzca al español, si todavía no lo ha sido, de Ayaan Hirsi Ali, la inmigrante somalí y actualmente una gran intelectual liberal. El libro se llama Prey, presa en español, y explica cómo la seguridad de las mujeres se está deteriorando en muchos países europeos, cómo están cambiando las costumbres de las mujeres en muchas ciudades europeas. Por ejemplo, ya no van a correr al parque porque tienen miedo de ser agredidas sexualmente por inmigrantes procedentes de culturas en las que no se respeta a la mujer. Y esto es así, un inmigrante no cambia su visión del mundo por arte de magia en el momento en que pone pie en suelo europeo. Él viene equipado con toda una cosmovisión, una visión de las relaciones entre los sexos y un código moral. Eso no desaparece por arte de magia, ni desaparece la segunda generación, porque algunos dicen, bueno, con el paso del tiempo se irán integrando, quizás no los padres, pero sí los hijos. Mentira, es al revés, la segunda generación a menudo está peor integrada que la de sus padres. Esto es un fenómeno que se llama desasimilación, lo ha diagnosticado, lo ha estudiado el sociólogo Georges Bensoussan, y por ejemplo los que cometieron los terribles atentados de la discoteca Bataclan, de la revista Charlie Hebdo, etcétera, en Francia, en otros países en 2015 a 2018, muchos de ellos eran de segunda generación, ya habían nacido en Francia, ya habían nacido en Bélgica, tenían la nacionalidad francesa y sin embargo, evidentemente, odiaban su país de acogida, ¿no? Es decir, que no, la inmigración no es la solución y si no queremos inmigración masiva, tenemos que hacer como Hungría, poner toda la carne en el asador para fomentar la natalidad española y esa es nuestra apuesta. Muchas gracias. Félix Rodríguez de Valladolid nos pregunta, ¿cree que el precio de la vivienda, siendo esta la mayor inversión realizada por un amplio porcentaje de la población, condiciona el número de hijos en función del número de habitantes que cada familia puede pagar? No sé si entiendo la pregunta. ¿Si condiciona el número de hijos? Si condiciona el número de hijos en función del número de habitantes que cada familia puede pagar. O sea, si el número de hijos depende de la capacidad que hay en una vivienda. Sí. Hombre, pues sí. Sí, pero creo que he sido claro ya en no creo que esta sea la charla, que sea el factor fundamental. A ver, había viviendas más grandes en los años 60 en España, yo nací en los años 60. En mi casa éramos 4 hermanos en una habitación, ¿de acuerdo? En un piso con 2 dormitorios, llegamos a vivir hasta 5 hermanos. Después ya cuando nació el sexto, nos mudamos a una casa bastante más grande. Bueno, pues se tenían los niños y compartíamos habitación, lo pasábamos muy bien, hacíamos peleas de almohadas. Es decir, de verdad que no creo que... Claro que puede influir, pero no creo que sea lo fundamental. Si no se explica, como dije antes, que países pobrísimos tengan natalidad altísimas. Vale. Y hay otra serie de preguntas que tienen que ver con la conciliación. ¿De qué manera cree que si existe una relación entre la conciliación laboral y la natalidad? ¿De qué manera se establece esa relación? Sí, puede haber una relación y he olvidado decirlo, por cierto, en la charla, es otra de las palancas que hay que activar. Pensarlo bien también, porque algunas
medidas de conciliación pueden ser contraproducentes, pero facilitar al máximo la compatibilidad de la vida profesional, sobre todo de la mujer, con la maternidad. Pero eso puede pasar, por ejemplo, con facilitar el trabajo a tiempo parcial, ¿verdad? De tal forma que una mujer pueda repartirse entre el cuidado de la prole y el trabajo fuera de casa. Ahora bien, las feministas y el progresismo gobernante, esto no le gusta, porque esto agudiza la llamada brecha salarial, que es una de las falacias que debemos desmontar, por cierto, ¿no? Es decir, ¿por qué el salario, los ingresos promedio de la mujer son en España inferiores a los ingresos promedio del hombre? Ellos intentan hacernos creer que se debe a discriminación de la mujer. No, no hay discriminación de la mujer. Es ilegal en España pagar distinto sueldo por el mismo trabajo en función del sexo. Y no ocurre. Lo que sí ocurre es que, primero, las mujeres eligen en promedio profesiones distintas a los hombres. Por ejemplo, parece que a las mujeres les interesan menos las carreras tecnológicas, por eso solo hay un 20% de mujeres en la Facultad de Ingeniería. No es porque los hombres las discriminemos o las convenzamos de que no deben estudiar ingeniería. ¿Qué padre hoy día en España le dice a su hijo, niña, no estudies física y matemáticas, que eso es de niños? No, nadie lo hace. Lo que pasa es que hay diferencias entre la psique masculina y la femenina, esto está estudiado, y a las mujeres les interesan más las ocupaciones que implican interacción humana, en tanto que a los hombres les interesan más profesiones, estudios siempre en promedio que se refieren a objetos. La tecnología trabaja con objetos. Pero bueno, aparte de lo de las carreras científicas, es que muchas más mujeres escogen trabajo a tiempo parcial que hombres escogen trabajo a tiempo parcial, ¿no? Y esto se debe precisamente a la maternidad, claro. Esto les permite... El trabajo a tiempo parcial le permite a una mujer no perderse la infancia de sus hijos. En cambio, los progres ven esto como una conspiración masculina para mantener a las mujeres en la inferioridad salarial, cuando en realidad no es más que la naturaleza humana en acción, no es ninguna conspiración masculina. Las mujeres quieren estar cerca de sus hijos durante la infancia de estos porque saben que las necesitan. Muchas gracias, Francisco. Ya terminamos. Vamos a despedirnos de los afiliados. Ha habido muchísimo público y han quedado bastantes preguntas sin contestar, pero bueno, te pueden escuchar en el Congreso y pueden leer tus libros y saber todo lo que planteas. Yo, la verdad, que me quedo con todo lo que has dicho, pero especialmente cuando has hablado de la verdad antropológica, ¿no? De la verdad es la que es, por mucho que se intente ocultar. Los niños necesitan padre y madre, eso les da estabilidad y es la realidad, por mucho que nos la intenten ocultar. También es una cuestión que nos debe de preocupar lo que has dicho de que somos la generación más rica y la que menos hijos tiene, y el análisis de por qué ocurre esto, ¿no? Qué causas profundas y tóxicas, como tú has dicho, tóxicas, que pueden ser morales, incluso filosóficas, ¿no? De que la gente solo quiera vivir el presente, el carpe diem. Y también ha sido muy ilustrativo lo que has comentado con respecto a que se ha roto ese contrato entre los muertos, los vivos y los niños que nacerán en el futuro, ¿no? Esa unión que hay entre las generaciones y que es lo que da sentido a la vida humana. Así que, de verdad, Francisco, muchísimas gracias porque ha sido interesantísimo, ¿eh? Y gracias a todos vosotros por haber escuchado y por el interés que por vuestras preguntas habéis demostrado. Gracias a todos.